perro entraba todos los días a la iglesia en plena misa a ladrarle a la estatua de Jesús, hasta que descubrieron qué era lo que había detrás de este misterio. Italia es un país que no se libra del mal de tener cientos de perritos callejeros inválidos en la calle, y ya que es un país reconocido por su gran patrimonio cultural, no es poco común que los perros callejeros aprovechen la protección de alguna parroquia y acudan a la compasión de los feligreses, que en muchas ocasiones llegan a ser más fríos que el propio diablo. Pero había un perro en especial, un labrador criollo de color negro, que entraba a la misma iglesia en el mismo horario todos los días a buscar refugio, ya que las heladas tardes le comenzaban a generar hipotermia en su inocente y pequeño y peludito cuerpo. El perrito, buscando dónde obtener calor y un trozo de comida para saciar ese hambre de la fuerte necesidad que comenzaba a sufrir, recibía a cambio insultos de todos los turistas y feligreses que se reposaban allí para rendirle culto a una religión. Muchos de estos con insultos, otros con patadas, mientras que otros le pedían expresamente y directamente al sacerdote para que sacara el perro de la iglesia y no lo dejara asistir. Fue como en repetidas ocasiones no dejaban entrar al perro a la iglesia. Ese, que casi al mismo tiempo de ser un animal reflejaba una personificación, resultaba con lágrimas en los ojos que rompían el alma, pero estas viles y frías personas no permitían el ingreso de esa persona a la iglesia. Lo que más le molestaba a los feligreses era que el perro ladrara, interrumpiendo este culto que ellos se realizaban. Pero el perro ladraba con la misma desesperación con la que intentaba hablar. Ladraba intentando dar un mensaje el cual nadie descubría, ya que ni siquiera estaban interesados por lo que sintiera el perro. Solo querían sacarlo y que dejara de interrumpir. Varios sacerdotes hicieron este mismo ejercicio, sacándolo una y otra vez, pero el perro siempre se metía un día tras otro ladrándoles en mitad de la iglesia, hacia el mismo rincón, hacia la misma pared donde él quería treparse. Hasta que una tarde de tantas, un 10 de enero, Sara Esguera, una de las feligreses que asistió a esa misa a las 6 de la tarde, vio como el perro, después de tantos intentos por entrar a la iglesia, por primera vez lo logró, y esta vez acurrucándose al lado de la estatua de Jesús. Nadie entendía el porqué y varios molestos pidieron que lo sacara, pues iba a ensuciar su estatua de yeso. Fue cuando el sacerdote les dijo que esto no lo iba a hacer y les exigió que dejaran al perro descansar al lado de Jesús, pues todos, absolutamente todos los seres vivos, buscábamos de ese amor, ese calor que necesitamos en nuestros corazones de Dios. El sacerdote, el cual nunca había sacado a este perro de las iglesias, a diferencia de sus otros compañeros, mencionó en mitad de la misa hacia los feligreses que pedían que expulsara al perro, diciendo lo siguiente: yo no puedo mover al perrito de allí, es un gesto malvado. Los animales tienen un alma más noble que nosotros los humanos, por eso ese es un nombre, animal, que viene de ánima, y el ánima de estos pequeños cachorros es más pura que el de cualquier otro ser humano que exista ahora mismo. Mira el perro que acudía todos los días a la iglesia, y su reacción dejó a todos sin palabras. Un perro callejero cuyo pasado desconocían los habitantes de un pueblo en Colombia, y que tenía una afición peculiar para ser un animal, siempre asistía a las misas, funerales y cualquier tipo de evento religioso que tuviese lugar en la misma parroquia del pueblo. Por ello le pusieron de apodo el perro católico. Como hemos comentado, su llegada a esa pequeña localidad sucedió de un día para otro, sin explicación de quién supiera de quién era el perro. En un pueblo tan pequeño donde todo el mundo se conoce, era demasiado raro que un perro apareciera sin explicación alguna, y que tampoco nadie hubiese reportado que se le perdió un perro. Es más, mucha gente dijo que nunca lo había visto en la vida. Pero este perro que apareció siempre asistía hacia el mismo lugar. Su conducta era intachable en la iglesia. Tanto era así que a muchos les sorprendía que el perro ni siquiera se acercaba a los perros hembras, a las que nunca les llegó a tocar un pelo, lo que llevaba a los vecinos a pensar que el perro podría ser castrado. Comenzó a hacerse popular debido a que tampoco ladraba en el interior de las iglesias, lo que les permitía a los feligreses sentirse a gusto con esta particular presencia. Sin embargo, a muchos habitantes la convivencia del perro católico les incomodaba por un hecho sin igual, y es que, según relatan algunos, sin saber muy bien por qué, podía presagiar la muerte, ya que pocos días antes de que muriera una persona del municipio, independiente de que fuese por causas naturales, por enfermedad o accidentes, coincidían con que el perro había visitado previamente el hogar. Es decir, cada persona que se moría en el pueblo, coincidencialmente un día antes, llegaba el perro hacia las puertas de sus casas sin explicación alguna. Para muchos este canino podría traer un mal presagio, para otros era como un enviado de Dios para afirmarle a las personas que su destino estaba a punto de concluir. El perro ganó tanta fama y tanto reconocimiento que todas las personas lo miraban con sumo respeto, incluso le tenían miedo a que ese se les acercara, ya que además se informó de que unas personas que intentaron
a atacarlo una vez, tirándole piedras y maltratándolo con palabras soeces, amanecieron muertas al otro día sin ninguna causa aparente. El perro católico terminaría perdiendo su vida un día tras ser arrollado por un vehículo en el centro de Barrancas, tras salir de la guarida donde siempre se refugiaba cada noche. Nunca se supo quién era el conductor en el momento del accidente, pues huyó al instante. Ha pasado casi 10 años desde que este perro nunca más volvió a aparecer. Todos coinciden en que se trataba de un perro con un aire misterioso, ya que apenas se dejaba notar. El desconocimiento sobre su procedencia en un pueblo tan pequeño intrigó muchísimo más. Mira el curioso video de este perro que entró en mitad de una misa, cogió el pan con su boca y salió corriendo. Yo creo que ese perro ya no irá al cielo. Un hombre notaba que su perro lo miraba dormir todas las noches y luego se dio cuenta de la desgarradora verdad. Un hombre decidió adoptar un perro de un refugio. Sin embargo, el hombre empezó a notar un comportamiento inquietante en su can. A pesar de tener una puerta que impedía que el perro entrara al dormitorio, todas las noches el perro esperaba en la puerta y observaba dormir a su dueño. Inicialmente lo atribuyó a que el perro se estaba adaptando a un entorno desconocido, pero esperaba que el comportamiento cesara con el tiempo. Sin embargo, el perro persistió en esa inusual vigilia nocturna. Preocupado por el bienestar del perro, el dueño tomó varias medidas para abordar el comportamiento. Jugó mucho con el perro durante el día, asumiendo que tal vez el canino no estaba lo suficientemente cansado para dormir. Después de estos esfuerzos, el perro continuó con su hábito de observar dormir a la familia, lo que llevó al dueño a buscar asesoramiento profesional. Al llevar al perro al veterinario, el dueño se enteró de que su salud física estaba en buenas condiciones, era un perro sano. Pero el personal del refugio reveló una verdad desgarradora sobre el pasado de este animal. Había sido abandonado por su anterior dueño cuando la esposa de este quedó embarazada. Ante los desafíos percibidos de criar tanto a un perro como a un bebé, el antiguo dueño decidió dejar al perro en el refugio. Luchando para separarse, esperó a que el perro se durmiera antes de transportarlo al refugio, ahorrándose la agonía de ver la cara del perro mientras se iba. Al escucharse esta revelación, el dueño actual se dio cuenta del profundo impacto de la traumática experiencia del animalito. El desconsolado perro, que había sido abandonado una vez, luchaba por volver a confiar en los humanos, especialmente cuando era vulnerable durante el sueño. En un gesto de comprensión y compasión, el hombre quitó la reja de la puerta de su dormitorio, permitiendo que el perro durmiera en la misma pieza. Este pequeño acto tenía como objetivo reconstruir la confianza del animal en los humanos. Esta mujer le dio la pizza que le sobraba a un hombre sin hogar y se sorprendió cuando descubrió quién era en realidad. Gary Goumo, un economista francés de 34 años, se embarcó en un viaje a Nueva York con su marido, Mathis, y su hijo de 8 años, buscando un respiro de la incesante rutina del trabajo y anhelando apreciar momentos hermosos como una familia. El viaje se materializó como un regalo inesperado cuando el arduo trabajo de Karim le valió una semana de vacaciones que le debía a su empleador. Ansiosa por crear recuerdos duraderos, planeó rápidamente esta aventura, una rara oportunidad de vincularse con su familia lejos de los límites de su rutina. Su estancia en la ciudad de los sueños se desarrolló con una emoción desenfrenada. Un día la familia se embarcó en la búsqueda de una auténtica experiencia neoyorquina, devorar una pizza clásica de esta ciudad. En medio de su búsqueda, el corazón compasivo de Karim fue conmovido por un hombre sin hogar, una visión no desconocida en las calles de París. Haciendo caso omiso de las distracciones turísticas, se desvió para ofrecerle la pizza sobrante a la figura desaliñada en medio del ajetreo de la ciudad. Le dio una pizza a este hombre que resultaba ser un vagabundo que tenía hambre. Pero esta mujer quedó sorprendida al ver la increíble gratitud del hombre, siendo tan efervescente, y cómo los ojos le brillaban de manera incandescente por el aprecio de recibir este pedazo de comida caliente. Un acto aparentemente simple de ofrecerle comida a un extraño se convirtió en el meollo de un encuentro imprevisto. Lo que Karim no sabía era que su acto de bondad se desarrolló en presencia del actor de Hollywood Richard Gere. El actor, que se preparaba para el papel de un vagabundo, pasó el día de incógnito sin ser visto por nadie. Sin embargo, el gesto genuino de Karim, ajeno al glamour de la fama, llamó la atención de los medios, catapultándola al centro de atención junto al reconocido actor. La noticia de su bondad se extendió como pólvora, transformándola en una sensación involuntaria, un epítome de la bondad innata de la humanidad. Sin embargo, en medio del torbellino de atención, Karina siguió siendo un faro de humildad. Su acto de bondad no se vio limitada por la repentina afluencia de fama. Sus caminos nunca se volvieron a cruzar, pero la historia de su encuentro coincidente permaneció como un recordatorio del profundo impacto de un simple acto de compasión. Este hombre visitaba la tumba de un extraño todos los días. Vas a llorar cuando sepas la verdad detrás de este misterio. Wayne Harrison, un dedicado jardinero de 53 años, había pasado la mayor parte de su vida cuidando los jardines y paisajes de su comunidad. Ese amor duradero por la naturaleza le corría
familia por la sangre, ya que su padre y su abuelo también eran jardineros y cultivaban el legado verde de las principales familias de la región. La madre de Wayne era dueña de una pequeña floristería. Su modesta casa contaba con un encantador patio trasero, repleto de una gran variedad de plantas vibrantes. Pero lamentablemente a los 53 años de edad este hombre falleció. Su nieto quería continuar con el legado que veía en su abuelo. Pero algo raro había quedado oculto después de la muerte de este señor. Al tiempo, todos comenzaron a volver a la cotidianidad de sus vidas luego de pasar de luto en este fuerte duelo. Su nieto siempre lo visitaba día tras día hacia el lugar donde le tenían la tumba, con hortalizas frescas, hermosas y radiantes, para lustrar la tumba de quien fue en algún momento uno de los jardineros más intachables de ese sector, con tanto amor a su profesión. Pero este hombre, que además de haber sembrado cientos de girasoles y semillas de hermosas rosas en diferentes terrenos, también había sembrado hermosos mensajes de amor en el corazón de diferentes personas. Tenía un pasado que nadie sabía. Varios de los familiares que iban semana tras semana para ir a visitar a este hombre y dejarle hermosas hortalizas, se vieran frescas en su tumba, notaron de que había una persona que nunca habían visto que siempre se acercaba al entierro. Nadie entendía el por qué esta persona misteriosa que iba con túnicas blancas siempre parecía estar sacando algo de ese lugar, algo desde lo más profundo. Y es que como un humilde jardinero que había salido adelante y había prosperado, iba a tener a alguien tan pendiente a su tumba sin que su familia lo conociese, siendo un hombre que era demasiado familiar y muy casero. Fue cuando varios nietos se dispusieron a averiguar este secreto. Fueron a interrogar hacia esa persona, a preguntarle por qué se acercaba tanto hacia ese entierro. Este hombre rápidamente corría y se esfumaba entre los arbustos y los frondosos árboles de aquella zona, y le perdían el rastro, pues siempre terminaba desapareciéndose. Fue así cuando un día por la noche uno de sus nietos, entre los tragos, decidió acercarse hacia el pozo donde tenían a su abuelo descansando, y se dio cuenta de que este hombre acercaba diferentes rosarios y además huesos de cosas que no podía distinguir si eran de humano o animales muertos que esa persona enterraba allí. Fue cuando este hombre se dio cuenta de que había una persona que ingresaba a ese lugar todos los días a practicar trabajos de brujería con los restos de su abuelo. Cuando le preguntaron el por qué hacían esto precisamente con el entierro de su abuelo, el hombre, que tenía aproximadamente más de 60 años, que tenía más o menos la edad del abuelo muerto, se explicó viéndose acorralado por estos jóvenes, que él había conocido al abuelo de ellos cuando él era joven, pero que una hermosa mujer de ojos verdes y de un cabello rubio los enamoró a los dos y les hizo fisurar su amistad, ya que estos dos hombres quedaron techados por el amor de esta radiante mujer. Mas sin embargo el abuelo Wayne quedó con el amor de esta hermosa princesa, dejando así de lado la amistad de estos dos. Wayne, por su lado, arrebatándole el amor de la vida a su amigo, y él quedó herido toda su vida. Les confesó de que tenía que soltar esto, ya que todas las noches tenía sueños donde él mataba a su abuelo y quería recuperar el amor de esta bella mujer, el cual nunca tuvo, pero al menos quería de que si no iba a ser para él, iba a ser para nadie. Por lo que él siempre le tuvo envidia en secreto al abuelo de estos jóvenes, queriendo de que todo le fuera mal en la vida, ya que desde que se distanciaron las amistades, quedó con demasiada envidia, odio y resentimiento en su corazón. Por esto quería hacerle trabajos de brujería y prometió a sí mismo que el día que este muriera no lo iba a dejar descansar en paz. Todos quedaron completamente petrificados. Fue allí que ellos decidieron correr del susto que esto les dio. Más adelante empezaron a tener sueños con su abuelo, en los que éste les visitaba y les hablaba de frente y les pedía ayuda, que se sentía atado y que no era capaz de encontrar la luz. Todos los nietos se vieron en la responsabilidad de ayudar, y aunque muchos no eran creyentes en lo esotérico y lo paranormal, mucho menos creían en Dios, fue cuando decidieron poner su plan activo. Fueron a buscar a una curandera o rezandera para que ayudara a que su abuelo encontrara la luz perpetua. Fue cuando ella encontró el cementerio de Wayne y decidió sacar todos los entierros que habían con manos de orula, sapos muertos, huesos de bebés, entre otras cosas que se habían fabricado para que este no tuviera un descanso en paz y que su familia tuviera, peor aún, cualquier tipo de tragedias y catástrofes. Hasta la curandera les dijo que el infarto que les había quitado la vida de su abuelo probablemente había sido causado por la brujería que había realizado este hombre en el pasado. Una madre se despertó con una barriga enorme un día después de dar a luz. La razón fue esta. En 2023, Raquel Ingram, una asistente de enseñanza de 31 años de Ashford, Kent, reveló su viaje al darle la bienvenida a su segundo hijo. Ya tenía una niña que había parido en octubre de 2012 y ahora había tenido un niño en 2023. Sin embargo, apenas unas horas después de darle luz a su hijo, sucedió algo inusual. Si bien tener panza es normal para la mayoría de las mujeres después del parto, la experiencia de Raquel estuvo lejos de ser normal.
hospital, despertó con una extraña anomalía que la dejó alarmada. Su situación fue tan extraña e inesperada que tuvo que correr al hospital para recibir ayuda. Inicialmente los profesionales médicos no tomaron en serio la condición de ella. Un médico brindó una solución mediocre para un problema que era demasiado doloroso. Raquel y su esposo buscaban una solución a su problema, pasando por varios tratamientos antes de encontrar uno que finalmente funcionara. El camino de Raquel hacia el diagnóstico fue desafiante. Una acumulación de líquido la dejó con un aspecto de estar embarazada de 6 meses después de haber ya dado a luz. Cuando se despertó, tenía un dolor intenso y no podía orinar. Por mucho líquido que bebiera, cuando los médicos la examinaban, descubrían que tenía 2 litros de orina en la vejiga, mientras que la vejiga de las mujeres solo soportan medio litro en sus vejigas. Al principio los profesionales médicos no estaban seguros de su diagnóstico, ya que no la habían encontrado antes. Incluso un médico hizo que le metieran un tubo por la vejiga para sacarle todos sus líquidos. Pero aunque usó este catéter durante casi 3 años, decidieron buscar un hospital para obtener un diagnóstico que le sirviera, ya que eso no le ayudaba. Al cabo de un par de semanas, le diagnosticaron retención urinaria, específicamente el síndrome de Fowler. Recibir este diagnóstico era un alivio, ya que había pasado ya 3 años sin saber la causa de por qué parecía una embarazada. Al mes siguiente le colocaron un estimulador del nervio sacro, un marcapasos implantado en su cuerpo para regular la micción. Desafortunadamente el dispositivo se desprendió cuando cayó. Luego de un procedimiento quirúrgico para extirparlo, en marzo de 2019 se le realizó una operación que duró 4 horas. La dejó equipada con un Mitrofanov, un tubo creado a partir de una parte de su apéndice para formar un canal entre su vejiga y su piel abdominal. Así fue cuando lograron distender todos estos líquidos que estaban retenidos dentro de ella. Los médicos se dieron cuenta que pasó 3 años con la vejiga completamente hinchada de tanta agua y orina que terminó reteniendo allí. El dolor que tuvo que haber sufrido esta mujer cada vez que iba al baño, además de cada vez buscando una solución más dolorosa que la anterior y que ninguna resultara con un efecto positivo. Muchos de ellos querían llegar al final y rendirse. Hasta los médicos ni siquiera le encontraban una explicación por la ciencia, mientras que otros no le prestaban atención, pero finalmente ella logró encontrar, por medio de una cirugía que le quitó un canal del apéndice, destaquearse toda clase de líquidos que contenía dentro. Un policía encuentra a una madre embarazada y a un niño pequeño dormidos en la calle. Lo que hizo a continuación te sorprenderá. Tommy Norman, un dedicado oficial de policía de 42 años en North Little Rock, Arkansas, era más que un simple agente de la ley. Encarnaba la composición y la bondad. Su historia, marcada por comienzos humildes y una base familiar sólida, revela a un hombre comprometido con la seguridad y el bienestar de su comunidad. La historia familiar de Tommy fue de resiliencia y trabajo duro. Sus abuelos se habían aventurado desde Nuevo México a Arkansas durante la desafiante década de 1920 en busca de una vida mejor. Con escasos recursos, superaron dificultades desalentadoras para establecer lo que se convertiría en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Este no solo les proporcionaba el sustento, sino que también encarnaba valores de calidez y humanidad. Su dedicación para convertirse en un buen policía fue inquebrantable y durante más de 2 décadas en el cumplimiento de la ley, logró numerosos logros que beneficiaron a su comunidad, incluida la captura de un violador peligroso, el desmantelamiento de una importante banda de tráfico de marihuana y la reducción significativa de la delincuencia callejera y los robos locales. Sin embargo, esta dedicación tuvo un costo para su vida personal. A pesar de haber tenido varias aventuras amorosas, Tommy llegó a los 40 años soltero y sin hijos, lo que aceptó con satisfacción. Su perspectiva única prioriza su deber como oficial de policía, como un medio para dejar a su legado duradero en lugar de formar una familia. Su compañero de brigada, Steve, admiraba el compromiso de Tommy con su trabajo a pesar de los sacrificios que involucraban su vida personal. Una fría noche de marzo, durante una patrulla de rutina, Tommy se encontró con una situación que pondría a prueba su compasión y sentido del deber. Encontró a una madre embarazada y a su hijo pequeño durmiendo en una acera fría. Una visión desgarradora que exigía atención inmediata. Se dio cuenta de que la mujer estaba embarazada de 7 u 8 meses y que su pequeña hija yacía a su lado en un cochecito vacío. Preocupado y curioso por su situación, Tommy se acercó con preguntas. La madre, Jessica, de 24 años, había estado soportando años de abuso por parte de su marido, Stephen Walker. Después del incidente violento más reciente, ocurrido unas semanas antes, tomó la difícil decisión de huir de su casa para proteger la vida de ella y la de sus hijos,
ya que este despiadado hombre la cogía a golpes y maltrataba a sus propios hijos. Durante varias semanas buscaron refugio en un centro de acogida para mujeres, pero las circunstancias las obligaron a salir de la calle. Habían elegido la acera creyendo que la presencia de mucha gente evitaría daños mayores. Tommy le aseguró a Jessica que ahora estaba a salvo y le prometió que ni ella ni sus hijos volverían a soportar el abuso de su marido. Inició un plan para asegurar una habitación para Jessica y sus hijos en un motel, proporcionándoles un espacio seguro para el inminente nacimiento del hijo de Jessica, Javier, pues esta mujer ya se encontraba embarazada cuando ocurrieron todos estos hechos. Incluso durante su embarazo sufrió muchos abusos por su esposo. Tommy, que no suele ser un usuario frecuente de las redes, decidió compartir la historia de Jessica para acelerar la asistencia. Un video que publicó en Facebook e Instagram se volvió viral y provocó una tremenda respuesta de extraños en todo el planeta. Las donaciones llegaron a raudales, desde dinero hasta artículos para bebés, lo que le permitió a la familia conseguir un apartamento estable durante más de 6 meses. A lo largo de ese proceso, Tommy siguió siendo un pilar de apoyo. No fue solo un salvador de una sola vez, sino que trabajó incansablemente para encontrar una vivienda permanente para Jessica y sus hijos. Además, las autoridades localizaron con éxito al marido de Jessica y lo arrestaron sin derecho a fianza, lo que garantizó su seguridad. Esta conmovedora y sorprendente historia demuestra el increíble impacto de la bondad de un individuo y el poder de extraños que se unen para apoyar a una familia de extrema necesidad. Un niño llegaba todos los días con hambre a su casa después de la escuela. Su padre le puso un dispositivo para grabar todo en su mochila y esto captó. Anthony no podía comprender por qué su hijo Mike regresaba a casa de la escuela todos los días con el estómago vacío. A pesar de prepararle diligentemente una lonchera, la comida que había dentro debería haber sido suficiente para saciar el hambre del joven. Para empeorar peor todo, cuando Anthony y su esposa finalmente reunieron el coraje para interrogar a su hijo sobre esa inquietante situación, el comportamiento de su hijo era el de un niño asustado. Fue entonces cuando su padre decidió visitar personalmente la escuela de su hijo y desentrañar el misterio. Lamentablemente, la reunión de Anthony con el director hizo poco para aliviar sus preocupaciones, ya que el director de la escuela estaba tan desconcertado como él. Completamente inconsciente de los orígenes de la situación, en su búsqueda de respuestas, adoptaron un enfoque diferente. Hablar con los compañeros de clase de Mike, sus investigaciones llevaron a una revelación impactante. Mike había estado descuidando constantemente su propia lonchera. La revelación sacudió a su padre hasta lo más profundo, dejándolo atónito y perplejo. No podía entender por qué los otros estudiantes creían que Mike pasaba hambre debido a los problemas económicos de su familia. La gente en el colegio pensaba que Mike era pobre. Eso llevó a Anthony a profundizar más, especulando sobre lo que podría haber estado sucediendo en el recorrido de Mike hasta la escuela. Impulsado por esas preocupaciones, Anthony recurrió al director en busca de ayuda para descubrir la verdad. Con la cooperación del director, Mike fue llamado de su clase para discutir la situación alimentaria. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por extraer información, Mike permaneció callado, exacerbando la impotencia de sus padres. Su búsqueda de respuestas dio un giro inesperado cuando un maestro, hablando en voz baja, reveló que un nuevo maestro había estado exhibiendo un comportamiento extraño cerca de Mike, lo que generó mucha preocupación, pues habían actividades potencialmente nefastas. El director llamó al profesor sustituto Clive a su oficina. La reacción de Clive al ver a Anthony fue reveladora. Aunque negó con vehemencia cualquier conocimiento de la situación de Mike, su actuación dejó mucho que desear, lo que alimentó aún más las sospechas de Anthony. Posteriormente, la directora solicitó una conversación privada con Clive, durante la cual otra maestra expresó su preocupación por el comportamiento del niño. Pero cuando los profesores intentaban confrontar a este profesor sustituto, de acercamientos raros hacia el menor, él parecía imperturbable. Y cuando Anthony un día decidió confrontar al profesor, este parecía imperturbable. Pero este profesor no respondía a ninguna pregunta y decía: está bien, cálmate, no importa, todo está bien. Al regresar a casa, Anthony buscó respuestas en internet. Vio de que este profesor había estado ligado a otra escuela primaria antes de unirse a la escuela de su hijo. Contactó a esta escuela para saber más. Durante una cena familiar, Anthony ya no pudo contener su preocupación. Decidió abordar el tema con su hijo y le preguntó si había algo que saber sobre su profesor. Anthony estaba seguro de que algo inusual había en marcha. Como padre preocupado, su ansiedad por la seguridad de su hijo creció. En ese momento, Anthony decidió idear un plan discreto para descubrir la verdad sobre la situación de su hijo, pero no descubrió nada. Como su hijo se ponía inquieto, decidió ponerle un micrófono para grabar todo lo que su hijo hiciera al día siguiente en la escuela. Más tarde ese día, cuando recogió a su hijo, la grabadora de la mochila la tomó y empezó a reproducir lo que había pasado.
El profesor no tenía nada que ver con el niño y no era el culpable de nada. En realidad descubrieron que Mike, este chico, tenía un corazón tan grande que como tenía un compañero que era pobre y no podía llevar comida a la escuela, todos los días la comida que le empacaban a Mike, se la daba a su compañerito para que saciara su hambre, ya que por las condiciones económicas de su casa no desayunaba ni cenaba bien. Imagínate, querido panda, qué triste esta situación. Yo he sido tu querido hermano menor, panda. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Hay niños con grande corazón que nos devuelven la fe en la humanidad. Espero que le des un me gusta a este video y nos veremos en la próxima ocasión. Adiós.